perfiles: empleados del sector público, trabajadores mineros, de la agroindustria, campesinos y profesores se unieron en las puertas de la Organización Internacional del Trabajo en Lima para expresar a viva voz cuál es la realidad de los trabajadores peruanos. Según ellos, ninguna de las reformas ofrecidas, como el cumplimiento de las 8 horas, el pago de horas extras y la eliminación de la tercerización de servicios, se ha visto concretada. En campaña presidencial del gobierno de Alan García, prometió cambiar este sistema de trabajo. Esperemos el día de hoy, ante los organismos internacionales del trabajo, que este sistema de trabajo en el Perú se cambie por la paz laboral del país. Esta protesta... Son 5 semanas que no nos pagan ni un sol, pues no. Entonces no vamos a estar trabajando gratis, hermano, pero también esa no es la manera como reclamar o cómo pedir un beneficio. Primeramente, nadie nos hace caso. Aquí en Recursos no nos hace caso, nos pasean y nadie nos hace caso. Del año pasado están Claro, del año pasado acá tienen debiendo y no nos pagan. No es la forma. El contrato de trabajo es un acuerdo voluntario que puede darse de forma verbal o escrita. Este se celebra entre ambas partes, es decir, entre el trabajador, que es una persona natural, y el empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, creando así un vínculo laboral que genera derechos y obligaciones entre ambas partes. Dentro de los elementos esenciales del contrato tenemos lo que es la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. En el primer elemento, el trabajador presta sus servicios por cuenta ajena. Estos servicios deben ejecutarse de forma personal, sin delegar a terceras personas, a excepción del apoyo según la regla, y estos deben de ser familiares directos del trabajador. Como segundo elemento tenemos lo que es la remuneración, en donde el trabajador percibe una remuneración por los servicios prestados. A ello se le denomina contraprestación, el mismo que puede otorgarse en forma de dinero o especies, según lo acordado y llevado entre las partes. Como tercer y último elemento, y el no menos importante, tenemos lo que es la subordinación, en donde el empleador tiene la potestad para poder dirigir, controlar y fiscalizar las labores que realizan los trabajadores e incluso sancionarlos cuando incurran en inconductas, y ello es lo que hace la diferencia entre una relación civil y una relación laboral. El artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo hace referencia a los elementos esenciales. El artículo 6 de la LPCL, conjuntamente con el artículo 24 de la Constitución, hacen referencia a la remuneración, y el artículo 9 de la LPCL hace referencia a la subordinación. En el Perú existen 4 tipos de contratos de trabajo. Tenemos el primer contrato por tiempo indefinido, el cual se da por la extensión del vínculo laboral entre el empleador y su trabajador, no finiquitando su contrato. Generalmente se da por la finiquitación del contrato de modalidad de trabajo y que este no se ha renovado, pero aún se mantiene el vínculo laboral. El trabajador sigue yendo a laborar en la empresa y ese vínculo se mantiene, pasando a ser un contrato de tiempo indefinido. Después tenemos el contrato por modalidad de trabajo. Este nace por la necesidad de una empresa hacia sus trabajadores, una necesidad de trabajadores extras, ¿no? Puede ser diferentes mercados. En el Perú actualmente existen 9 tipos de modalidades de trabajo, las cuales estarán saliendo por acá, y estas se encuentran regidas por el Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competencia Laboral, la cual también estará saliendo por acá. Después tenemos el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial se rige generalmente porque es un contrato que se le da a los practicantes. ¿Esto por qué? Esto porque es un contrato que goza de menos derechos y de beneficios que un contrato por modalidad. La principal diferencia con el contrato por modalidad, ya que son muy similares, es que el contrato por modalidad se rige por un tema de laboral de 8 horas, mientras que un contrato por tiempo parcial solo se rige por 4 horas diarias laborables. Después tenemos el contrato de teletrabajo. El contrato de teletrabajo actualmente se rige fue promulgado recientemente por el Decreto Legislativo del 2015. Está regulado por la Ley 30036, la cual también saldrá por acá, y actualmente esto lo define como es un contrato en el cual el trabajador no tiene un centro de trabajo, no tiene que acudir a un centro de trabajo para realizar sus trabajos. Tiene que
a realizarlas por medios digitales. Puede ser un celular, una computadora, una laptop o una tablet. Diversos medios o diversos avances tecnológicos que puede utilizar para realizar este tipo. Este también tiene una diferencia, el medio por el cual él va a realizar su trabajo tiene que estar definido en su contrato, siendo tanto para que el empleador o el trabajador vean quién va a otorgarle o quién va a tener acceso a estos medios de trabajo, si va a ser el empleador el que le va a proporcionar estos medios de trabajo o si va a ser el propio empleador el cual va a utilizar sus medios de trabajo ya disponibles, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco sobre la extinción del contrato de trabajo. Se da en tres modalidades: en las causas objetivas, causas subjetivas y las causas colectivas. En las causas objetivas tenemos cuando hay un mutuo acuerdo entre las partes. Luego hablamos sobre la aspiración del plazo adecuado o pactado, o cuando hay la conclusión de los servicios de parte del trabajador hacia el empleador. Ahora, si hablamos un poco de las causas subjetivas, tenemos cuando hay el cese por iniciativa del trabajador por el incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, y viceversa, cuando hay el cese por iniciativa por parte del empleador por no tener las obligaciones o tener un incumplimiento grave el trabajador. Ahora, ¿qué hablamos o qué se da en las causas colectivas? Se da cuando hay un cierre temporal de la empresa. Luego tenemos cuando hay el cambio de puestos de la empresa o la junta directiva toma la decisión de hacer unos cambios o transformaciones de la misma. Ahora, hablemos un poco sobre la suspensión del contrato de trabajo. Se da por un plazo o un derecho temporal por escasez económica. En este es cuando ya no hay una demanda de los productos de la empresa, por eso se tienen que suspender las labores del trabajo hasta que se estabilice. Luego tenemos por una suspensión por enfermedad. En esta se da cuando el trabajador tiene una enfermedad y tiene el derecho de pedir una suspensión o un tiempo para que se mejore y luego se pueda restituir a las labores de trabajo. Luego tenemos la suspensión por maternidad y paternidad. En este caso se habla cuando la mujer embarazada tiene el derecho de pedir una suspensión de trabajo para que realice sus deberes como madre y luego del tiempo pueda restituirse sin tener ninguna modificación. También se está hablando cuando el hombre o un trabajador va a ser padre, entonces también tiene el mismo derecho para desarrollar su trabajo de paternidad. Ahora, ¿qué derechos tiene un trabajador ante un despido? Este es un tema muy importante. Tiene el derecho a una indemnización por un despido arbitrario. En este caso, el despido arbitrario se da por una causa injustificada. Entonces, el trabajador tiene derecho de pedir una indemnización por una remuneración y media de su trabajo y de sus servicios. Luego tenemos el derecho por un despido o integración laboral. Esto se da por cuando hay una discriminación del empleador hacia el trabajador y no se debería dar, ya que el trabajador está completamente protegido por la norma administrativa. Entonces, en este caso también se da una indemnización correspondiente. Y por último, tenemos el derecho a la compensación del pago de sus servicios. En este caso, cuando el trabajador ya trabaja o labora en la empresa más de 1 año y medio, se tiene que dar una remuneración y media de indemnización. También se abren los casos de un despido arbitrario, como ya toqué, o una renuncia. Gracias. La información sobre la extinción, la suspensión del contrato del trabajo y qué derechos tiene un trabajador ante un despido lo encontramos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que se encuentra en la Ley número 728. Estas normas van a regular los derechos de los trabajadores ante estas situaciones. Se va a tener en todo caso a continuación lo que viene a ser la exposición de 3 jurisprudencias en base justamente al contrato laboral. Acá abajo les dejo los links para que tengan mayor información.
Se va a tener en la primera jurisprudencia un reconocimiento del vínculo laboral de una señora en NAFID, encontrándose los 3 esenciales elementos para estar en base a un vínculo laboral en la realidad, que viene a ser el trabajo directo, la remuneración y la subordinación que sí se presenta entre la relación de la señora e INAFID por el servicio de limpieza y de lavado que ésta realizaba. En la segunda jurisprudencia se va a tener lo que es la reposición por despido incausado, que viene a ser un recurso de casación determinado por Cerro Verde en contra de un señor que alegaba como petitorio lo que viene a ser una desnaturalización del contrato, pero que su abogada al momento de defenderlo generó el ideal de un petitorio de reposición al trabajo. Entonces, al no haber una claridad de el petitorio en sí por parte de el debido proceso se genera por parte del TC, dándole la razón a Cerro Verde y declarando fundada su recurso de casación. En la tercera jurisprudencia se va a tener a una acción de amparo determinado por parte de una practicante en contra de la Oficina Zonal de Huacho, que generó un contrato con esta practicante en base a unas horas establecidas, idóneas y en base a la ley, que no es exceder un máximo de 6 horas diarias o 30 horas semanales, pero que dicho hecho no se estaba realizando en sí, sino que en base a lo que se expresa por parte de la demandante, en sí estas horas no se estaban respetando y teniendo como medios probatorios los correos electrónicos que a altas horas de la noche la misma empresa le proporcionaba a la practicante, generando al final el TC una resolución en donde se declare fundada dicho recurso y también generando el ideal de que se la establezca ya no como practicante, sino como una trabajadora de la empresa de la Oficina Zonal de Huacho. A la primera jurisprudencia exactamente se van a tener lo que son los artículos 5, 6 y 9 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, y de las otras 2 jurisprudencias se va a mantener lo que viene a ser mediante el decreto supremo 00397 del TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Hemos llegado a las conclusiones y recomendaciones. Como conclusión número 1 de esta investigación, se define que el poder de dirección sobre la actividad prestada en forma onerosa será el elemento característico de la aplicación del derecho de trabajo. De ahí que el ámbito objetivo de aplicación está constituido por el trabajo prestado de forma subordinada a las órdenes impartidas por un empleador. La existencia natural de la relación laboral, el trabajo subordinado, requiere por tanto la configuración correlativa de poderes o facultades por parte del empleador. Los poderes del empleador constituyen el núcleo fundamental de la actuación del mismo y definen así su posición en la relación de trabajo. Conclusión número 2. Para que una relación laboral constituya un contrato de trabajo, se requiere la reunión de 3 elementos esenciales: la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Recomendaciones. Como primera recomendación, se sugiere que las organizaciones sindicales y los trabajadores en general deben solicitar en el plazo más inmediato ante el Poder Ejecutivo la modificación de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, para que el derecho a la estabilidad laboral no se continúe vulnerando a través de contratos temporales fraudulentos. Como última recomendación, urge que el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Trabajo, considere en su plan de trabajo políticas laborales que generen estabilidad laboral y que así se sancionen drásticamente a los empleadores que suscriben contratos sin contenido causal. Gracias.